edificación para su vida. Los esperamos a de bendición o conéctate con nosotros vía Facebook. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Sintonícenos aquí en Mujeres Llenas del Poder de en esta hermosa mañana. Este mes ya de diciembre es una bendición que el Señor nos conceda la vida, la salud y pues a seguir hacia adelante, mis hermanos. Bienvenidos a este espacio de Mujeres Llenas del Poder de Dios. Les saluda, bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. Dios les bendiga, hermano Vero, hermano Alex. Amén, hermana, Dios le bendiga mucho. Dios les bendiga también a cada uno de los que están ahí ya o los que se van a conectar, que el Señor les bendiga y derrame bendiciones sobre sus vidas. Estamos aquí con el propósito de llevar la palabra de Dios para su vida, la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos contentos porque el Señor en este día le plació darnos vida y salud y estamos aquí para impartir un momento de su palabra. Y esperamos que sea de bendición para todos ustedes, los que ya están conectados. Y mantengan. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a gozarnos en esta mañana, hermanos. Y pues le recuerdo, si tiene alguna necesidad de oración, escríbala. Al final oramos por esas peticiones que ya se han expuesto individualmente en cada programa y seguimos orando. Así que cualquier necesidad, escríbala. Y también pues le invitamos a que comparta los videos y la página personal Cecilia Zamora Proclamando a Jesús. Si no le ha dado like, le invito a que le dé like y que comparta ahí los videos y bendiga a alguien. A nuestros pastores, nuestro pastor Bernardo Mateos, que es alabanza que pusimos, pues es de su material y está disponible también ahí en Templo Getsemaní, 2585 West Orange Blossom Trail. Ahí estamos. Y nuestros hermanos
a las 10 de la mañana y en la tarde a las 5, iglesia, su casa que será bienvenido. Bendiciones a toda la congregación de Templo Getsemaní, nuestros hermanos que ya están ahí conectados. Dios bendiga a nuestra hermana María de abajo, que sé que ellas ahí escuchan con nuestra hermana. Bendiciones a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico. Bendecimos nuestros hermanos allá en Puerto Rico y quiero bendecir nuestros hermanos también de YouTube. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias y gracias por compartir los videos, y sé que nos ven de diferentes partes: Buenos Aires, Brasil, México, Guatemala. Dios, bendiciones, mis hermanos. Pues sin más, yo dejo el lugar a nuestro hermano Alex que haga una oración, o nuestra hermana Vero, para iniciar el tema en esta mañana. Aquí, Señor, agradecidos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias, Dios mío, por la vida, por la salud que tú nos das, Señor, por el privilegio, Padre, de poder impartir tu palabra, Señor. Sabemos que es un honor, Padre, impartir tu palabra, Padre amado, compartir charla, Dios mío, a través de cada uno de nosotros, Dios. Que sea Él, Señor, tomando nuestras vidas, Señor, usándolas, Padre, como un instrumento para impartir, Señor, mañana, Señor. Que sea tu Espíritu Santo a cada vida, a cada oyente que va a escuchar esta palabra, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo haciendo, Señor, una obra sobrenatural en cada corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leer la lectura para esta mañana. Se encuentra en San Juan, en el capítulo 8 y versículo 31 en adelante. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que el 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. En esta mañana queremos hablar un poco del tema verdadera libertad. Y si hay algo que nosotros valoramos mucho, es nuestra libertad. Por la libertad el hombre sueña, habla, lucha y hasta muere por ella. Si vemos el primer artículo de derechos humanos, en ese primer artículo se establece que todos nacen libres. Y por eso tenemos la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de elección y muchos otros más. Pero la libertad que vamos a hablar en esta mañana, la mayoría de los hombres o de la gente desconoce. Y esa es la libertad espiritual. Que el hombre, esta libertad espiritual, el hombre la tuvo en el Edén. Pero después, en Génesis 3, todo cambió. El hombre perdió su libertad por causa de su pecado. La mala noticia es que cada uno de los descendientes de Adán nació prisionero en sus almas. El hombre, entre más busca su libertad a su manera y de acuerdo a su propio entendimiento y no según el plan de Dios, el hombre cada vez se sumerge más y más en la esclavitud de su propio pecado. Lo cierto es que en Génesis el hombre perdió su libertad, pero también vemos en el mismo libro de Génesis al principio que Dios entonces promete esa libertad, restaurar esa libertad. Y en el tiempo señalado y perfecto de Dios, Dios envió a su Hijo con la misión de traer libertad, y en una pequeña ciudad, ahí nació la libertad, nació el Salvador.
Y entonces Gloria a Dios. en Lucas capítulo 4, 18 vemos que Jesús estaba sentado o en una sinagoga enseñando y dice la palabra que empezó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces Jesús les dijo a los que estaban ahí reunidos en esa sinagoga, perdón, les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Para esto he venido, decía Jesús. Y en el contexto de Juan 8, donde leímos, Jesús había dicho y afirmado varias veces que Él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y dice el verso 30 que muchos creyeron en Él. Pero la fe de muchas de estas personas era una fe superficial nada más. No era una fe verdadera. Ellos pensaban que eran libres, pero en realidad eran esclavos. Ellos no conocían la verdadera libertad. Jesús les dijo en ese mismo capítulo 8 que ellos estaban tratando de matar a Jesús. En el capítulo 42 les dijo que Dios no era su padre y que porque si fuera Dios su padre, ellos lo amarían a Él o lo recibirían a Él, pero que realmente ellos estaban buscando ocasión para ellos de verdad andaban tras Él para ver en qué Él estaba mal. Ustedes, les dijo en otra ocasión, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ellos trataron de matar a Jesús, apedrearlo muchas veces. ¿Esa era una fe verdadera? No parece una fe verdadera. Ellos tenían una fe solamente superficial. Y lo que vemos aquí en esto es que es posible que nosotros estemos engañados. Es posible tener una fe falsa que nos salva, que a veces decimos que creemos en Jesús, pero nuestro comportamiento dice todo lo contrario. Amén. Amén. Jesús les dice a ellos que necesitaban ser libres. Y allí vemos en esta escritura que leímos que ellos dicen, pero ¿cómo nos dices que necesitamos ser libres si nosotros somos descendientes de Abraham? Nosotros tenemos el derecho legítimo de ser hijos de Dios, porque a Abraham se le dieron todas las promesas. Ellos tenían un orgullo de nacer con ese derecho y creían que ser descendientes de Abraham tenían la libertad espiritual, pero Jesús les dice que no era así. Su pecado de ellos no les permitía ver su esclavitud, su orgullo, su justicia propia, su religión de salvación por obras. Ellos se creían buenos. Lo mismo que hoy en día decimos muchas veces, bueno, pues yo nací en una familia cristiana, yo ya me bauticé, pero muchas de las veces nuestra vida no muestra ningún fruto. Muchas de las veces decimos, pues yo no ando en vicios, yo no ando haciendo cosas malas, yo no le hago mal a nadie, pero vemos cómo Jesús le dice a estas personas que ellos eran esclavos del pecado, dice el verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No solamente cuando nosotros somos esclavos del pecado, Pablo en Romanos habla de cuando nosotros obedecemos a las pasiones y deseos de la carne, nos convertimos en esclavos del pecado. Eso es algo que dijo Jesús, eso mismo fue lo que había dicho Jesús en este versículo de manera más simple, que el que comete pecado es esclavo del pecado. Pablo dice que fuimos vendidos a la esclavitud del pecado y que el pecado reina en el hombre. Y en Romanos 3:23 dice que entonces, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta esclavitud no solamente llega hasta ahí, sino que va más allá. Y dice que
no solamente somos esclavos del pecado y de la carne, sino también del dominio de Satanás. Porque en 2 Corintios 4:4 dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Aleluya. Esta es la condenación del hombre sin Cristo. Es esclavo y es ciego. Pero estos judíos que vemos aquí estaban confiando en que eran descendientes de Abraham y se consideraban como con derecho de ser hijos, pero que en realidad Jesús les dice que eran esclavos. La palabra de Dios dice en el verso 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo no permanece en la casa, el esclavo será sacado, será condenado. Aleluya. El esclavo come en la casa, pero no es parte de la familia. El esclavo no tiene su futuro asegurado. Amén. El versículo 35 dice, si es el que ya leímos, entonces Cristo es quien tiene la autoridad solamente para libertar a aquellos que creen en Él. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, amén. Él vino, cuando nosotros éramos esclavos, Él vino a hacernos hijos, para que no tengamos que ser echados fuera, Gloria a que Dios. no tengamos que ser echados como el esclavo fuera, sino que permanezcamos para siempre en la casa. Amén. Entonces quisiera dar una oportunidad aquí, pues si tienen un comentario. Pues es muy completo lo que ha acabado de compartir, hermana. Es realmente la esencia de lo más importante, hermana. Nos ha compartido la caída del hombre, la culpabilidad, y hay algo muy muy importante, hermana, que mencionar, hermana, y me encantó eso que usted aplicó en cuanto a los nacidos dentro del Evangelio. Es una gran realidad, es una gran verdad. Realmente Jesús estaba hablando de la esclavitud del alma y los judíos estaban pensando en la esclavitud física, porque el hombre siempre tiende a pensar en lo terrenal, pero el reino del Señor no es terrenal, es espiritual, es un reino glorioso que vino a abrir esa oportunidad para tener acceso a esa vida eterna. Esta vida física realmente pues tiene un final. La vida física culmina con la muerte, pero comienza la verdadera realidad, que es la eternidad. Y es esa puerta que nuestro Señor Jesucristo vino a abrir para que todo aquel que en Él cree, pues como dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted lo recalcó, la importancia y los puntos más esenciales de la naturaleza del hombre. Nació, fue creado, hermana, en libertad, cayó en esclavitud. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y todo aquel que practica pecado, pues está en esclavitud. No una esclavitud de la que se practicaba hace algunos siglos atrás, algunos años, porque el esclavo físicamente, pues es fatigado en su carne, y una vez que muere, termina su esclavitud. Si es que es una persona de Dios, no va a terminar la esclavitud, sino que va a comenzar su tormento por haber vivido una vida de esclavitud bajo pecado, bajo desobediencia, bajo rebeldía. A lo capítulo 1, en el capítulo San Juan, primera de San 8, dice estas palabras, que para algunas puede parecer fuerte, pero es la palabra y es una gran verdad. Dice, el que practica pecado, término medio. El que practica
el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto las obras del diablo. Entonces, este versículo, hermanos, es un versículo poderoso, porque nos revela la condición del ser humano que está atado a un estilo de vida deshonroso y que va desagradando a Dios, y que ese pecado, como bien decía, nos hace estar destituidos de no solamente el pecado que el hombre practica, hermana, sino que también está el pecado, hermano, adánico, el pecado que viene, que manchó, porque hay, vamos a ponerlo en esta manera, en este término, dos pecados, dos tipos de pecado. El pecado de adánico, que no es obediencia, y de ahí pues está el pecado del hombre propio por sus propios. Cuando esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, porque el único que ha vencido y pagado el precio por el pecado fue Cristo Jesús. No es una religión, es aquel que se hizo hombre, hermanos, que se despojó de su trono, de su gloria, a la humanidad entera. Solamente Él tiene el poder para deshacer tanto el pecado adánico como el pecado que el hombre practica en su vida rutina. Él rompe esa, hace libres, como estaba leyendo nuestra hermana en esos versículos. Nos hace libres de pecado que venía sobre toda, o que viene sobre toda la humanidad, hermanos. El pecado, a nosotros ya no ser practicantes de nuestro propio pecado por decisión propia, porque solamente Él es el que nos ayuda a nosotros poder de la carne que nos llevan y nos conducen a practicar el pecado. Y esa es determinación propia del hombre, pero en Cristo somos libres, hermanos. Claro, o sea, es clarísimo. Pero sí, los judíos venían buscando un libertador, porque los romanos los oprimían mucho, pero cuando el libertador llegó, no lo reconocieron, y era Jesús. Entonces, sí, el mundo entero, hermanos, hermanos, como ustedes dijeron, ¿verdad? La mujer, pues creyó la mentira del diablo y desobedeció a Dios, entonces pecó, y de ahí para acá, pues venimos con todos nacemos con ese pecado. O sea, la gente necesitaba un Salvador, y por eso es que vino Jesús, para hacer el sacrificio perfecto, para que pudiéramos nosotros tener reconciliación por medio de Jesús para con Dios, con el Padre. Sabemos de antemano que el diablo es mentiroso y es padre de toda mentira. Y él esclaviza a los hombres con mentira, como lo vemos en San Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene sino que tipifica al diablo. Entonces, y hablábamos, ¿verdad?, de que pues Eva le creyó a Satanás la mentira que le dijo, que no va a pasar nada, toma, solo que vas a ser igual que Dios. Y pues ellos cayeron en desobediencia, entonces creyeron la mentira del diablo, y ellos fueron atados al pecado, como dijimos. Ustedes decían, o la Biblia dice, que el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Yo me recuerdo en una escuela dominical que hablamos, el esclavo pues sale de ahí y ya, pero el hijo es merecedor de todas las herencias del Padre. De hijos de Dios por medio de Jesucristo, tenemos acceso a todas las herencias del Padre, a la vida eterna. Entonces, eso es algo fabuloso, es algo, se está escuchando, que usted, amiga, que nos va a escuchar, usted también puede pasar a ser hija o hijo de Dios por medio de Jesucristo. Y ustedes bien citaban que el único requisito es que también hablaban acerca de la libertad, la esclavitud. Yo me recuerdo la historia de Martin Luther King. Vino y como decíamos, los esclavos eran esclavos antes. Vino Martin Luther King y abogó la esclavitud, y ya entonces eran libres. Entonces, ¿pero de qué sirve la libertad si el hombre está esclavizado del pecado?
la esclavitud, libertad de expresión, libertad de religión, como decía mi hermana. Pero si estamos esclavos al pecado, el pecado va a una vida eterna de tormento. Pero la libertad del pecado que viene por medio de Jesús es la que nos va a Jesús. Amén, hermano. Déjenme enviar saludos a nuestros hermanos que están ahí conectados. Bendiciones ahí a nuestro hermano John Páez. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana Yolanda Cecena. Un abrazo, mi hermano, un gusto saludarla y una bendición tenerla por acá cerquitas. Nuestra hermana Linda de Sandate, Dios, bendiciones para usted y su familia, mi hermana. Nuestra hermana Mariana Hernández Angulo, Dios le bendiga, mi hermana. Mi hermana Mónica Suul, bendiciones. Nuestro hermano Joel Suul, bendiciones allá hasta Guatemala. Y gracias por ese saludo, que envía saludos. Saludos, Pastor hermanos. Joel. Amén, amén. De Florida hasta Guatemala. Amén. Bendiciones para Inos Valdés Josefina, allá hasta Guanajuato. Mi hermana, un abrazote y un gusto saludarle, mi hermana. Y seguimos orando por todos nuestras familias que están padeciendo la violencia en el estado de Guanajuato, hermana. Bendiciones. Dios bendiga a nuestra hermana Marbelia Jaimes, hermana, un gusto saludarle y saber que está ahí conectada. Hermana Dylan Saucedo, Dios me le bendiga. Mi hermana Elena Serrano, Dios le bendiga grandemente, mi hermana, bendiciones. Gracias, mi hermana Mónica, bendiciones, hermano, nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, nuestra hermana Chela, y pues son los que puedo ver, que son los que escriben ahí. Los demás no los puedo ver, hermanos, pero pues puede ahí escribir, poderles saludar, hermanos, a cada uno de los que están ahí conectados. Solamente quería mencionar algo, hermano. Usted mencionó algo bien importante y es la herencia, hermano. Somos herederos de las bendiciones de Dios. Hoy en pues problema dentro de las familias, cuando fallece la cabeza, los padres, hermano, el gran problema que siempre ha habido ha sido el problema de las herencias. No quiere ser el heredero y quedarse con las mayores posesiones. Vemos grandes problemas con las personas adineradas que cuando fallecen los hijos comienzan a pelear por las herencias y quieren tener esa herencia, pero es el que nuestro Padre Celestial nos ofrece, hermanos. Es herencia eterna, es una herencia donde la palabra dice: no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Toda la nuevo, aleluya. No es una herencia perecedera, es una herencia, hermanos, que nos va a llevar a la eternidad, a gozar de la presencia del Señor. Pero no solamente esa herencia, sino que ya siendo partios de ser hijos de Dios. Cuando el hijo pide algo al padre, el padre le bendice, le compra, le consiente. De igual manera nuestro Padre Celestial, hermanos, nos bendice, nos provee, bendiciones que están escritas en su palabra una vez que venimos a ser hijos de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo, reconociendo ese sacrificio. Así que no a nivel de hijos, hermanos, porque la puerta está abierta. Aún hay oportunidad de venir a ser parte de la familia más grande del mundo terrestre, que es la familia. Que a todos los que le recibieron, solamente a los que creen en él, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos. Y es solamente por Cristo Jesús es como nosotros podemos llegar a ser verdaderamente libres. El verso 32 dice: os hará libres. Usted y yo sabemos que Él es la verdad. Conocemos la verdad. Conocer la verdad es conocer al Hijo. Conocer 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él estaba diciendo que Él era la verdad. Y para el judío, de ese conocer la verdad, Jesús les estaba diciendo: tú tienes que tener eso implica una relación cercana. Amén. Una relación cercana, producto de un pacto. También como conocer, como conoceréis.
La verdad para el judío no es simplemente intelectual, no solamente lo conozco porque sé quién es, una relación íntima, una relación personal, una relación cercana. Para ellos la verdad se refería a la de vida, para la vida diaria. Eso era la verdad para ellos. De manera que conocer la verdad es vivir conforme a su palabra. Amén. Es el contenido de la Escritura. En Cristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Él es el verbo, como dice Juan, él con Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice la palabra, y vimos su gloria, Padre, lleno de gracia y verdad. Gloria a Dios. Y en Cristo están escondidas todas los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Necesitamos para conocer la salvación, la justificación y la glorificación. En Él, solamente en Cristo Jesús, nosotros estamos completos y no nos falta nada. Amén, no amén. nos falta nada. En Cristo nosotros estamos completos porque solamente en Él habita toda la plenitud. Amén. La palabra dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros debemos conocer a Cristo, su obra en la cruz. Él pagó un alto precio por nosotros. Por Él nosotros tenemos la vida. Somos justificados por Cristo Jesús. Solamente por Él. En ningún otro hay salvación, dice la Amén. palabra. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, sino solamente Bendito en Dios. Jesucristo. Amén, amén. Él es el libertador de pecados y somos nuevas criaturas ahora, libres de la esclavitud del pecado, libres de Satanás y su dominio. No estamos ciegos ya. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y todo eso es parte de la verdadera libertad. Yo sé que los que hemos venido creemos todo esto. Creemos que esto es así, que es solamente por Cristo que nosotros somos libres. Pero ahora, ¿cómo sabemos nosotros que nosotros somos libres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuánto nosotros conocemos a Jesús? Amén. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, seréis perdonados. La verdadera libertad es comprobada en nosotros si verdaderamente nos somos discípulos de Él. Y la única condición para ser discípulos de Él, lo voy a leer otra vez. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La condición es permanecer en su palabra, ser fiel a su palabra, poner en práctica sus enseñanzas, no solamente de nuestro Dios. No se trata solamente de decir, sí, yo acepto a Cristo en mi corazón, fiesta en la permanencia, en lo que nosotros estamos permaneciendo en la palabra, el carácter en que permanece en su palabra, en que hace de la palabra su norma de vida. No es que la cumpla a la perfección, porque tenemos lucha con el pecado todos los días, pero hemos confiado en Cristo, nuestra norma de vida. Siempre que la palabra esté en nuestra mente, que nosotros queramos hacer lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice. No sé. Saludos allá a nuestra hermana Clementina López Ramírez. Un abrazo, mi hermana, Dios le bendiga y bien. Que el Señor le bendiga. Bendiciones allá a nuestro hermano Manuel Rodríguez. Dios le bendiga. Un gusto saludarle. Gracias por estar ahí conectado. Y claro que sí, vamos a estar orando al final por su vida, hermano. A cada Dios les bendiga grande. Versículo 9 en adelante, usted remarcó, a través de Cristo recibimos la santificación. Recalcan y es la palabra del Señor. Pensamos, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice ahí en el versículo 9, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, dicen, fornicarios, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los estables heredarán el reino de Dios. Y sigue diciendo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido salvados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu. Algo, hermano, que solamente Jesucristo pudo hacer y puede hacer en la vida del hombre, hermanos. Nadie más puede justificarnos del pecado, sino solamente Jesucristo. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que éramos enemigos de nuestras transgresiones, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Pero Cristo nos justificó delante del Padre. Cuando aceptamos y reconocemos que somos pecadores y reconocemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, aceptando ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La madre pone el plato en la mesa y está el plato para comerse, pero si el hijo no se sienta a comerse el plato, la comida, pues ese plato va a seguir ahí. La bendición está ahí. Somos nosotros los que determinamos, hermanos, tomar la bendición que es posición, reconociendo, hermanos, que necesitamos de Dios. Él solamente es el único que nos justifica, nos santifica, y dice ahí, habéis sido lavados con esa sangre preciosa que Él derramó. Hermanos, este sacrificio que Jesucristo hizo es lo que venía apuntando desde el Antiguo Testamento, los sacrificios que los judíos, pero Cristo, su sangre, no solamente nos cubre, hermanos, sino que nos lava completamente de pecado. En nombre de Jesús, aleluya. Abierta, no es casualidad que usted esté escuchando esta mañana, sino que Dios rinda su vida a Cristo y sea libre de pecado, sea libre de condenación. El pecado nos aflige. El pecado no nos da la paz verdadera. Solamente Cristo nos hace libres, hermanos, y nos da la verdadera paz y el verdadero gozo a través de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, no importa cuál sea la falta, no hay pecado que Dios no pueda limpiar. Ese sacrificio, que no nos quedemos en ese estado de esclavitud. Estamos hablando no es visible, algo que el hombre y que los judíos decían, estás mal, estás de nadie, y ellos se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham, de ser descendientes del pueblo que traía las promesas, que traía la ley. Pero de nada nos sirve conocer sin practicar. De nada nos sirve, o de nada le sirve descendencia, otra cosa. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo les confrontó, y como bien lo mencionaba nuestra hermana Vero. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero de vuestro padre el diablo. Hermanos, quiero remarcar una vez más lo que nuestra hermana Vero habló. Verdaderamente hijos de Dios. Practica la verdad, la justicia y la santidad. Porque a eso nos llamó el Señor, hermanos. A ser santos, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, hermanos, nuestro estilo de vida y nuestra actitud revela quiénes somos verdaderamente. No se necesita de mucha sabiduría, hermanos, para decirle, Señor, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi condición? Y el Hijo no solamente es exonerado de las labores del esclavo, sino que el Hijo, hermanos, es poseedor de los bienes de su Padre. Y Dios quiere que usted sea. Pero lamentablemente la decisión es individual y personal, y somos nosotros los que determinamos. Quizás ha estado luchando con algún pecado que no ha podido vencer, pero hoy rinda su vida a Cristo. Nosotros siempre estamos orando por esas vidas, para que usted sea libre completamente y pueda caminar en Dios, pueda caminar en luz, pueda caminar en justicia y pueda honrar y glorificar
al Dios Todopoderoso. Amén. Amén, Bendito hermanos. Dios. Solo quería remarcar el versículo con el cual mi esposa creo que comenzaba en esta segunda plática, este segundo punto, se puede decir. Y pudiéramos hacernos una pregunta: ¿cómo podemos salir de la esclavitud del pecado? Bueno, ella lo decía en Juan 14:6, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí este versículo nos da a entender muchas cosas. No hay otro camino. Muchos de ellos salvan. Ninguno de ellos te lleva a la vida eterna con el Padre, con Jesús. Pudiéramos pasarnos 5, 10 años pidiéndole a Dios nacionalidades, pero no nos va a salvar, no nos va a cambiar, no nos va a sacar de la esclavitud del pecado. Solamente Jesús, porque aquí lo estamos viendo en la palabra, solamente Él puede llevarte a la vida eterna. La iglesia donde asistimos no salva tampoco. Tu familia, nacemos en el Evangelio, pensamos que ya la tenemos hecha y no es así. No es así. Tu dinero tampoco te va a salvar. Aleluya. Aunque tengas muchísimo dinero, no te va a salvar. Tu inteligencia, tu razonamiento para excusarnos, pero eso no te va a salvar tampoco. Aleluya. Solo Cristo te puede salvar, como estábamos hablando. Podemos, bien usted decía, podemos vivir, ¿sí? Somos buenas personas, que porque no hacemos daño, creemos que ya nosotros la tenemos hecha. Pero sin embargo podemos tener o ser esclavos. Se ven, pero como decíamos, lo que usted hace, sus obras van a revelar lo que en verdad hay dentro de usted. Aleluya. Entonces, bien decíamos, solo Él te puede limpiar de todo tu pecado. Y como decía mi hermana, no importa qué tan sucio haya sido el pecado, Él te puede limpiar de ese pecado. Solamente quiero saludar, pues Dios le bendiga, ya está Guanajuato, un gusto saludarla, ya hacía tiempito que no la veía conectada y me da mucho gusto verla, mi hermana, bendiciones, y a todos los que están ahí, hermanos, Dios les bendiga también, pero quería... Amén, sí, ya para terminar esta reflexión de la palabra, lo que hemos visto hasta aquí, vemos cómo somos de la caída del hombre en el principio, Adán, de ahí pasó todo eso a cada uno, todo ese pecado a cada uno y nacemos esclavos. Hacemos nuestros propios deseos pecaminosos, eso también nos esclavizan, como decía Jesús, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y vimos también que dice el mismo según nuestro entendimiento para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio del Señor, pero es del diablo y entonces nos hace libre. Jesús es el único que nos puede libertar, es el único libertador, el único salvador de esta condición espiritual en la que muchos se encuentran, esta esclavitud, es lo que hemos visto hasta aquí. Ahora, ¿cómo sabemos que somos libres? Pues ya lo mencionamos, es cuando nosotros permanecemos en su palabra, que no tan solamente decimos, ya dice, sino que como dije, no se trata solamente de decir, pues yo creo en Dios, yo soy bautizada, yo nací no es solamente eso, sino permanecer en su palabra. El carácter del verdadero discípulo se manifiesta en que permanece en la palabra y Dios se agrada de aquellos que obedecen su palabra. Así que no debemos leer la palabra, nos tome, nos transforme y que gobierne mis pensamientos, mi manera de hablar, mi manera de conducirme en la vida, mi andar. Si tenemos que tener, decíamos nosotros que el árbol se conoce por su fruto. Entonces vemos cómo Jesús deberíamos hacer. Que para dar nosotros ese fruto tenemos que estar en relación con Cristo, como la vid y los pámpanos. Tenemos que estar pegados a esa vid, porque una rama no puede dar fruto por sí sola, sino permanece en la vid, como dice. Entonces nosotros igualmente tenemos, para llevar nosotros fruto, de que realmente Cristo vive en nosotros, tenemos que tener esa relación con Cristo. Tenemos que estar pegados con Cristo.
Nada podemos nosotros hacer alejados de Dios. Vamos a conocer la verdad y que vamos a tener una relación cercana con nuestro Señor y Salvador. Que vamos a guardar sus mandamientos, que vamos a guardar las palabras que Él ha dicho en su palabra, sus enseñanzas. ¿Para qué? Para ponerlas en práctica, para vivir de acuerdo a lo establecido por Dios. Si lo hacemos así, entonces nosotros seremos discípulos de Jesús, hijos de Dios, que creen y que aunque a veces sí puede caer uno, pero se pondrá de pie. ¿Por qué? Porque la palabra que ya él tiene en su mente, esa palabra le va a confrontar y su espíritu le dará convicción de pecado. Y entonces pondremos en práctica aquellas cosas que nosotros ya sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues sabemos que éramos esclavos del pecado. Sabemos que Cristo Jesús vino, que éramos nosotros esclavos, y no solamente esclavos, sino ciegos, que era imposible que nosotros pudiéramos libertarnos por nosotros mismos. Y sabemos también que Cristo vino, dio su vida en la cruz por nosotros. Sabemos que Él resucitó y la tumba está vacía ahora. Aleluya. Y recordaremos entonces que Jesús va a volver por nosotros, que las cosas no se quedaron ahí, sino que Él ha prometido que volverá un día. Pero eso es si nosotros sabemos todas estas cosas. Y es muy importante que nosotros permanezcamos en la palabra. Un día todo terminará, este cuerpo se acabará y entonces recibiremos ese cuerpo glorificado. Aleluya. Que tendremos un día y entonces ahí sí tendremos la libertad en un nuevo cuerpo glorificado. Si esta no es libertad para nosotros, no sé a veces qué otra libertad encontremos, pues no hay otra libertad. Jesús fue bien claro. Aleluya. La palabra es bien clara cuando dice, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Solo es por Cristo en que nosotros somos libres. Amén. Amén, hermano Alex. Solo quería rectificar lo que dije hace rato. Me puse a pensar y dije, no me vayan a malinterpretar. Cuando yo dije que la iglesia no salva, o sea, la iglesia no te perdona pecados, pero sí te nutre. O sea, sí no está mal que vayas a la iglesia, o sea, siempre y cuando predique la sana doctrina. Ahí es donde uno va y se nutre y o sea, comes la palabra, así, ahí tienes convivencia con los hermanos, creces espiritualmente y todo eso. Solo quería rectificar porque de repente van a decir, no, pues yo, ¿para qué voy a la iglesia si no tiene caso? No era de esa manera. Y pues sí, el mensaje ha sido muy claro, hermana. Para salir de la vida de la esclavitud, pues es necesario, es urgente, hermano, que usted tome esa decisión de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, ya que pues el mañana no lo tenemos garantizado. Aleluya. Quizás decimos, pues estoy joven, todavía me falta tiempo, tengo tiempo por delante. Hermana, los cementerios están llenos de personas de diferentes edades, de adolescentes, de niños, de jóvenes, de adultos, de viejitos. No es sabio decir mañana quizás, o quizás en un año, quizás 2, quizás cuando ya no pueda muy bien. No, hermano, es urgente que usted tome esa decisión de salir de ese estado de esclavitud y venga a ser verdaderamente libre en Cristo, hermano. Amén, gloria al Señor. Y hay más riesgo ahora con este virus, hermano. De verdad que sí. Así que estamos más expuestos, pero más que temer a la muerte física, hay que temer a la muerte eterna, hermanos. Amén. Que es el resultado precisamente de la esclavitud del pecado. Pero en Cristo tenemos la oportunidad de ser libres completamente y poder tener acceso, hermanos, a esa eternidad con Cristo. Jesucristo le dijo a Marta y María cuando había muerto Lázaro, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esa es la pregunta, hermanos. ¿Crees esto?
porque ese es el paso fundamental, creer la palabra para poder recibir la bendición, porque es la fe, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, que recibimos esta libertad de esta esclavitud del pecado. Así que les invitamos, hermanos, amigos, a que sigan hacia adelante, caminando en el Señor. Si ya está caminando en su caminar, siga adelante, porque nos espera la corona de la vida eterna. Si no ha venido a ser parte de la familia de Cristo, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, de salvación. No desaproveche su oportunidad. Nosotros tenemos en nuestra mente planes, metas, pero nuestros planes lamentablemente no son los planes de Dios, porque no sabemos el día de mañana si vamos a contar con Él, hermanos. Así que cada día que tenemos la oportunidad de recibir la palabra o de escuchar la palabra, es una oportunidad que tenemos, como Jesús les estaba dando a los judíos, de ser libres en ese momento. Hoy el Señor te da la oportunidad de ser libre de condenación de pecado. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, desde el versículo 13, dice: y a vosotros, hablando de los gentiles, nosotros no está hablando del pueblo judío escogido, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, porque la circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con este pueblo escogido. Por esta razón es que los judíos a los que Jesús estaba dirigiendo se sentían: estás mal, nosotros no somos esclavos de nadie, somos descendientes de Abraham, somos parte del pueblo que está bajo este pacto. Pero nosotros que no somos judíos, hermanos, estamos todavía más perdidos, porque aquí dice: vosotros estando muertos en pecados y todavía en la incircuncisión, que ni siquiera tenemos ni una chispita de oportunidad. Dice: en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. Así que Dios no hizo discriminación, hermanos. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Aleluya, bendito Dios. ¿Quién fue el que trajo, el que provocó la esclavitud en el hombre, por usar una palabra? Pues fue Satanás, que desde un principio vino y engañó a Eva, y Eva, hermanos, desobedeció lo establecido de lo que ya Dios les había dicho que no debían de hacer. No había una palabra, pero había una palabra que Dios les había dado, a la cual ellos tenían que obedecer. Y a causa de su desobediencia y dejarse engañar por Satanás, ellos cayeron en esclavitud, fueron desechados de la presencia de Dios y fueron a venir esclavos, hermanos, del pecado. Ahí, hermanos, se esclavizó el hombre. Hoy el diablo sigue engañando al hombre, mintiendo al hombre, hermanos, llevando al hombre a seguir siendo desobediente a la palabra que ya tenemos en mano y que conocemos, hermanos. El diablo sigue engañando e introduciendo al hombre a ser desobediente. Pero hoy Dios nos está hablando, hermanos. Hoy Dios le hace un llamado, porque el deseo de Dios no es que el hombre se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos. No nos dejemos engañar más por el pecado. Quizás personas digan: ay, pero ¿cómo Eva se dejó engañar? ¿Cómo Eva desobedeció lo que ya Dios le había hablado? Y hoy en este tiempo el hombre, el ser humano, sigue haciendo lo mismo. Seguimos desobedeciendo lo que ya Dios ha hablado a través de su palabra. Ignorantemente lo hacemos sin pensar, porque estamos sujetos a esta carne que está vendida al pecado. Pero aún el Señor Jesucristo, hermanos, a través de su Espíritu Santo, cuando lo aceptamos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos ayuda para poder vencer toda debilidad y tentación de esta carne y poder caminar en obediencia a la palabra de Dios, hermanos.
El Señor Jesucristo vino a hacer todas esas cosas por nosotros. Por eso es que la palabra dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió, dándonos ejemplo de que si nosotros ya hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, estamos sujetos a ser obedientes como Cristo fue obediente, y hermanos, a permanecer firmes y hacer la voluntad del Padre y no nuestra propia voluntad, como Cristo lo hizo, que era lo que nuestra hermana estaba remarcando al final. Así que, hermanos, sigamos hacia adelante. Sigue diciendo ahí en Colosenses 2, dice, juntamente nos dio vida con Él, perdonando todos los pecados, anulando, dice, el acta de decretos que había contra nosotros y nos era contraria. Dice que Cristo, dice, quitándola de en medio, clavándola en esa cruz. Él quitó, hermanos, esa acta de decreto de pecado que nos apuntaba, que nos acusaba, que nos señalaba, que nos condenaba. Él la clavó en la cruz del Calvario. Y dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Una palabra poderosa, hermanos. Una palabra, hermanos, que tiene un peso muy grande, hermanos. Por eso es que nosotros le hablamos y le hacemos referencia a que no es la religión la que salva. Porque aquí no dice que la religión clavó el acta de decretos de pecado que nos acusaba. Aquí dice que Cristo la clavó en esa cruz donde su sangre fue derramada gota a gota para limpiarnos, para santificarnos, para justificarnos de todo pecado, hermanos. Fue Cristo quien clavó, hermanos. Y el precio lo pagó Él en su cuerpo, muriendo, pero resucitando al tercer día para dar vida eterna y perdón de pecados. Aleluya. Por eso es que la salvación no se encuentra en denominaciones, en religiones, ni en figuras hechas de mano de hombre. La salvación se encuentra en el que se hizo hombre y pagó por el pecado de la humanidad, clavando, hermanos, esa acta de decretos que era contraria a nosotros en esa cruz, hermanos. Y no solamente clavó esa acta de decretos, sino que dice que despojó a los principados, las potestades, esto es, todos los demonios. ¿Quién provocó la caída del hombre? Pues Satanás. Pero ahí dice que los despojó y triunfó sobre ellos. Aleluya. Aquel que nos acusaba, aquel que nos inducía al pecado, Cristo lo venció. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros vamos a poder vencer en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, una palabra muy hermosa que se ha compartido en esta mañana. No deseche la palabra ni pierda la oportunidad de entregarle su vida a Cristo. Y si está caminando, aliéntese su corazón, fortalezcámonos en Dios y sigamos hacia adelante caminando, porque bien valdrá la pena en aquel día que estemos delante de su presencia. Bendito sea el Señor. Y sin más, yo quiero hacer una oración para aquellos que quisieran entregar su vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Lo único que necesita es reconocer que necesita a Dios en su vida. Reconocer que ha pecado y pedirle perdón a Dios. Y vamos a hacer esta oración. Le invito que ahí usted haga esta oración con su voz audible y le diga: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco, Señor, que soy pecador o pecadora. Señor, yo te pido perdón, Padre, por mis pecados. Te pido perdón por mi desobediencia, por mi rebeldía. Padre, perdóname. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo te acepto en mi corazón para que vengas y mores en mí a través de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por tu sacrificio, porque creo en tu muerte y en tu resurrección. Y te acepto como Señor y Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, gloria a Dios, Amén. aleluya. Yo sé que vidas van a hacer esta oración y Aleluya. las bendecimos. En el nombre de Jesús estaremos orando por esas vidas que son tocadas por la palabra, hermanos. Le aconsejo que busque una iglesia donde se predique la sana doctrina, una iglesia cristiana evangélica, hermanos, donde se hable la palabra de verdad y que nos siga escuchando todos los lunes a las 10 de la mañana para que si no encuentra una iglesia, hermanos, se siga alimentando de la palabra del Señor que nos nutre y nos fortalece y nos ayuda a que nuestra fe siga creciendo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que a caminar en el Señor, nuestros hermanos que ya caminan en el camino, sigamos hacia adelante. Y si hubiere algún hermano que se ha apartado, que está desanimado, hermano, fortalezcase en el Señor, vuelva al camino de Dios. Amén. Fuera de Dios no hay nada, hermano. Aleluya. No deje que el diablo lo esclavice nuevamente, hermano. Usted conoce la palabra, hermano. Acérquese y ríndase a Cristo, hermanos, para que entonces rompa nuevamente esos yugos de pecado que el diablo ha querido venir a atar nuevamente. Cristo vino a libertar y a dar vida y vida en abundancia. Le bendecimos en el nombre de Jesús, hermano, y le animamos a que camine y siga hacia adelante, porque Cristo está a las puertas y es menester y es necesario que busquemos hoy más que nunca de Dios. En sus fuerzas no puede, pero Dios está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, Así es. para darnos la fuerza para nosotros poder caminar y buscar al Señor con todo nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Vamos a orar por esas vidas. Vamos a bendecirles. Padre mío, yo te doy gracias por la audiencia, por los que han estado conectados. Señor, si hubiese alguien desanimado, desalentado en esta hora, te pedimos que les bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su vida, fortalece, Padre, en el nombre de Jesús. Quita todo yugo de pecado en su vida, Padre. Ten misericordia, Padre. Quizás está ahí de rodillas, Padre, pidiéndote, Padre. Yo me uno a ese clamor, a esa petición, Padre, y que tú le fortalezcas, le arropes, le bendigas, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que lo que esté en tu mano nadie lo arrebata, Señor. Arrebatamos esas vidas en el nombre de Jesús y declaramos tu palabra, Señor, viva, que trae vida, que trae fortaleza, Padre, que aviva ese fuego en su corazón, mi Dios, que liberta, que restaura, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, nuestros hermanos, Señor amado, y clamamos misericordia por sus vidas, Padre. Aquellos que están desanimados, aliéntales. Aquellos que se han apartado, levántales, restáurales, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús le decimos al diablo que no tiene lugar sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y que esa palabra que un día fue sembrada en sus corazones se aviva, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, bendíceles y fortaléceles de una manera especial, Padre. Así también, Padre, te pedimos por la vida de Manuel Rodríguez, Padre. No conozco yo su necesidad, pero tú sí la conoces, Padre. Tú eres soberano y habitas en todo lugar. Ahí donde él se encuentra, bendícelo, abrázalo, fortalécelo, bendice su vida, alienta su corazón. Si hubiese necesidad de salud, Padre, pon tu mano de poder, de sanidad, Señor. Si fuese, Señor, una necesidad espiritual, le bendecimos, Padre, la vida de Manuel Rodríguez, Padre. Arrópale, Espíritu Santo, fortalécele, bendícele, Padre, en el nombre de Jesús. Cubre su vida, Señor, guárdale en el hueco de tu mano, Padre. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Humberto, Señor, también que le bendigas a mi hermana Lupita, Señor, bendice sus vidas. Padre, te pido por la salud de nuestro hermano Humberto, por sus rodillas, Señor. Tú eres
eres Dios grande y poderoso que puedes obrar, sanar, Señor, obrar un milagro en su vida. Padre, le bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, bendigo la vida de nuestro hermano, Señor, de mi hermana Lupita, y bendigo su matrimonio. Padre amado, te pido también por nuestro hermano Eduardo Hernández que les bendigas. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria y honra, Padre. Y bendecimos, Señor, todos los que van a escuchar esta palabra, Padre. Que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. La gloria y la honra, Señor, es para ti, Dios amado. Aleluya. En el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Una palabra hermosa, hermanos, que esperemos que la atesore en su corazón y que sigamos hacia adelante. Dios bendiga ahí a nuestros hermanos, mi hermana Vianney Aguilar, nuestro hermano Gersón Rodas, Dios le bendiga. A todos los que están ahí conectados, mis hermanos, mi hermana Marta, Dios le bendiga, Marta María López, bendiciones. Y a cada uno, hermano, por nombre, nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico, Dios le bendiga, muchas bendiciones, hermano, y esperamos que ya esté mejor de salud, hermano, porque hemos estado orando por su salud, hermano, y le bendecimos en el nombre del Señor, hermano. Así que, bueno, yo sé que estábamos orando por su familiar, hermano, así que seguimos orando y esperando que haya vencido esta enfermedad tan terrible, hermano, porque hemos estado orando, hermano, por esa petición que usted nos expuso. Ya no me recuerdo si fue en el programa o en la oración del viernes, pero hemos estado orando, hermano. Dios le bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Comparte el video, hermano. Comparte el video. Bendiga a alguien con la palabra, hermanos. Le hago esa invitación, le insto, hermano, a que comparte el video, porque esta palabra es palabra que trae vida y que trae esperanza. Amén. Muchas gracias, hermanos, gracias por acompañarnos, hermanos, pues que el Señor les bendiga y les siga usando. Para mí siempre es una bendición que estén aquí compartiendo la palabra con nuestros hermanos. No, pues gracias a usted, hermana, es una bendición para nosotros, gracias por la oportunidad, nosotros con gusto siempre aquí. Amén, amén. Y bienvenidos que son. Amén. Gracias, hermana. Entonces, pues sí, solamente queremos decirles, seguimos adelante, sigamos adelante, fortalezcámonos en el Señor y dejemos que el Señor haga lo que Él quiere hacer en nosotros, ya que los deseos de Él siempre son de bien para nosotros, sus propósitos son perfectos y nada mejor que en las manos de Él. Amén. Pues gracias hermana por la invitación. Sabe que siempre hay disposición y agradecimiento en el corazón de nosotros para hablar de la palabra del Señor, ya que yo lo considero un grande privilegio hablar de la palabra del Señor. No es cualquier cosa, es un honor que el Señor nos permita poder impartir su palabra. Ya que sabemos que por medio de la palabra pues vidas son cambiadas, Amén. Vidas son restauradas, matrimonios restaurados, sanidades, libertad, de rompedura de cadenas, de todo eso. Y es una bendición, la verdad, poder compartir la palabra. Y hermano, nada caso omiso de la palabra. Dios siempre habla a tiempo. Sí, Señor. Dios siempre va a hablar a tiempo, hermano. Esta es una palabra de esperanza, de libertad, de libertad de pecados, libertad de la esclavitud del pecado. Y como bien decíamos, hermano, hermana, pues no tenemos la vida comprada. Amén. Y pues es mejor estar asegurados de que vamos a ir con Cristo. Hasta lógicamente, hermano, si usted piensa que a lo mejor esto no es verdad, pues hasta lógicamente es mejor confiar en Él, en la palabra. ¿Por qué? Porque pues pudiéramos decir, bueno, si no es verdad, pues gano mucho en creerla, pero si fuera verdad y usted no creyó, va a sufrir, hermano. Y yo ni me quiero imaginar que va a sufrir demasiado. O sea, hasta lógicamente es mejor creer en la palabra, creer en Jesús. Y esperamos, hermano, que esta palabra sea de bendición para usted. Y si usted ama a sus amigos, a sus familiares,
Si usted en verdad los ama y usted sabe el destino que ellos van a tener si no han creído en Jesús, pues solamente compártales el video. Yo sé que esta palabra va a hablar a sus vidas, va a hablar a sus vidas, yo lo sé. Pues Dios les bendiga mucho, esperemos que el Espíritu Santo redarguya y confronte y haga sentirles la necesidad que hay en sus vidas de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén, gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, siempre tenerlos aquí. Y entonces, como bien decía nuestro hermano, hermanos, comparte el video, hermanos. Mire, yo me llené de gozo, hermano, porque, y doy gracias a Dios a aquellos que los comparten, hermanos, porque recibí mensajes de Buenos Aires y de Brasil, hermano, en el canal de YouTube. Así que si usted no tiene Facebook, si hay familiares que no tienen Facebook, hermano, pues puede buscar en YouTube Cecilia Zamora y ahí está la página. De hecho, yo pongo el link también ahí siempre para que comparta a aquellos que no tienen Facebook, pero ve que la palabra va a ministrar, bendiga y Dios es el que hace la obra, hermanos. Amén. Así que cuando usted comparte, esa palabra fluye y Dios a través de su Espíritu Santo hace una obra especial y me dio mucho gusto, hermano, porque pues a través y gracias a las personas que los comparten, llega la palabra a lugares que uno ni siquiera se imagina y esa es una bendición y gracias por compartirlos y pues les sigo insistiendo y animando a que los comparta y bendiga a alguien y Dios bendiga a todos los que nos escuchan por YouTube también, Dios bendiga sus vidas, también estamos orando, así que gracias y pues el próximo lunes les esperamos como siempre aquí en este espacio de mujeres llenas del poder de Dios, hermanos, para que nos acompañen a las 10 de la mañana. Estaremos nuevamente compartiendo otro tema que yo sé que también será de bendición para su vida. Así que bendiciones y que el Señor les bendiga. Feliz inicio de semana. Saludos para todos. Amén, amén.